me presento, yo soy el doctor Enrique Navarro y bueno, pues les doy la bienvenida a este nuevo episodio de El 10 de cada mes, Hablemos de Salud Mental, que como saben, pues se trata de un esfuerzo conjunto del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz a través de Mentalizarte y de la Asociación Psiquiátrica Infantil para hablar de salud mental, por lo menos de manera mensual. Como les mencionaba, pues yo soy el doctor Enrique Navarro, yo soy médico psiquiatra y psiquiatra infantil y del adolescente, egresados pues por la Universidad Autónoma de México. Y pues hoy tenemos el gusto de compartir este espacio con el doctor Mauricio Leija, el cual tiene un currículum bastante importante y también pues la importancia de que está aquí con nosotros el día de hoy. Les presento entonces al doctor Mauricio, él es cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizó la especialidad de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente se especializó en psiquiatría infantil y del adolescente en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan en Navarro y la Universidad Nacional Autónoma de México. Además cuenta con la maestría en psicoterapia sistémica por el Instituto Bateson de Psicoterapia Sistémica y actualmente representa en el estado de Jalisco de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y dirige la unidad de neurodesarrollo y conducta infantil del Hospital Puerta de Hierro Andares. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues la verdad es que me da mucho gusto estar porque estas pláticas que se han construido pues dan esta información a la población general, ¿no? A la población a la cual tenemos que estar en contacto. Y el día de hoy pues nos toca hablar sobre datos de alarma en trastornos del neurodesarrollo, tips para papás. Entonces creo que pues a comparación a lo mejor de otras charlas, la idea es dar justo muchas sugerencias, recomendaciones pues acerca de esto que más que neurodesarrollo, como se plantea en el título, vamos a hablar del desarrollo infantil, ¿no? Que creo que difiere un poquito. ¿Qué opinas, Mauricio? Sí, claro. Y fíjate, el ser humano es la criatura viviente en el planeta que tiene un desarrollo más prolongado. Realmente el ser humano, a diferencia de otros seres del reino animal, nace muy, muy inmaduro y requiere el apoyo de sus cuidadores, ¿no? Principalmente los papás, pero también requiere la observación aguda de los adultos que lo rodean para poder intervenir cuando se va dando alguna anomalía o algún retraso en este desarrollo, que muchas veces, y eso lo vemos los psiquiatras infantiles en la consulta, no se detecta a tiempo o no se ven esos foquitos rojos, porque muchas veces los papás son primerizos o a veces entran en negación o a veces las cuidadoras de la guardería o la maestra de preescolar se hacen algún comentario pero no se les da mucho peso, o a veces pasa también que la formación del pediatra no es muy sólida en materia de desarrollo, y algo que nos toca mucho escuchar es que a veces el pediatra le dice a la mamá, bueno, es que el niño está muy chiqueado o lo tienen muy consentido o está así porque nació el hermanito, y finalmente pasan meses o años y el niño finalmente recibe un diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo como TDAH o trastorno del espectro autista o discapacidad intelectual, y entonces se ve en retrospectiva que efectivamente el niño se había dado señales o foquitos rojos y que siempre, como todo en medicina, una intervención temprana puede mejorar el pronóstico. Claro, Mauricio, la verdad es que con toda esta información que nos das, nos sitúas muy bien, ¿no? Sobre lo que vamos a estar hablando sobre esta charla. Y yo te propongo empezar con generalidades, ¿no? Saber justamente, pues, conceptos muy básicos que los papás deberán tener presentes, a la cual para nosotros es muy importante que ustedes conozcan. Entonces, yo propongo como primer tema, pues, la parte del crecimiento, ¿no? Que desde, pues, conceptos muy básicos vamos a entender qué es ese crecimiento en cuanto a talla y peso, ¿no? O sea, ese aumento a partir de las unidades que nos otorgan, pues internacionalmente, pues tenemos que ir dando ese seguimiento, ¿no? Es importante la ganancia de peso, es importante esa estatura, ¿no? Sin embargo, el tema que hoy nos ubica es el tema de desarrollo infantil. Y entonces, desde estos conceptos igual básicos, pues tengo entendido, a ver si igual tú me lo complementas, pero es justamente pues esta capacidad, ¿no? Este aumento de habilidades y destrezas que vamos generando cada uno de nosotros desde etapas muy tempranas, ¿no? Desde ese nacimiento y que, bueno, pues es parte de ese camino, ¿no? Hacia esa independencia. Sí, fíjate que ha habido una tendencia muy fuerte a darle nada más peso a lo que comentabas, la somatometría del niño, ¿no? Lo que es la talla, el peso, que se registran desde que el niño nace y que en citas de niño sano o cuando llevan al niño a vacunarse o alguna cosa de pediatría,
el médico va monitoreando eso y pareciera como que eso fuera todo y entonces no se le presta mucha atención a otros hitos del desarrollo que no tienen que ver con el crecimiento físico. De hecho, muchos niños que nacen prematuros, las mamás nos cuentan en el consultorio que los médicos hablaron de utilizar inductores de madurez cerebral, algunas veces de madurez pulmonar. Pulmonar. Sí, bueno, pero fíjate, a eso voy, a eso voy. Sí, sí. Y yo lo que les digo a las mamás, bueno, sería bueno que existieran esos inductores de madurez cerebral porque nadie piensa en el cerebro, nadie piensa en cómo ese cerebro, que a lo mejor está teniendo un desarrollo que ya se está saliendo del esperado, va a dar esas manifestaciones, como que la tradición médica como que le ha dado mucha importancia a que el niño nazca con un buen peso, con una buena talla, que respire y ya, ¿no? Y si hubo algunos antecedentes perinatales, pues puede ser que el niño empiece a mostrar esos foquitos rojos y a nadie le importó porque no hay desarrollo de inductores de madurez cerebral. De hecho, no existe ese concepto. Y ahorita lo mencioné, pero no, porque nada más nos interesa inducir la madurez pulmonar y creo que la medicina sí debería de avanzar más hacia el desarrollo neurológico. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mauricio, y es algo bien común, ¿no? Incluso en la consulta, cuando empezamos a preguntar cosas que van desde antes del nacimiento hasta los papás se nos quedan viendo raros, ¿no? Como, no estamos hablando del bebé, no, a ver, háblenme cómo fue primero el embarazo, ¿no? O sea, háblenme de esos datos, cómo fue esa evolución, porque al final es información muy importante para nosotros, ¿no? Para contextualizar, pues, cierta información y entonces también darle pues, ese reconocimiento, ¿no? Entonces, pues, creo que sí, o sea, toda esa parte es súper importante. Si tuviera que preguntarte entonces, Mauricio, entonces, ¿desde cuándo consideramos ese desarrollo? ¿Desde cuándo vamos a hablar de él? Mira, el desarrollo en realidad empieza desde la concepción, solo que desde la concepción al nacimiento se le llama embriología, ¿no? Y que lo estudian todos los médicos como una de las ciencias básicas. En mi caso yo llevé un año de embriología, de hecho aquí tengo aquí un libro para de repente repasar algunas cosas, el de embriología de Langman. Nunca termina de estudiar. Exacto, pero fíjate, aunque yo llevé en la Facultad de Medicina un año de embriología, que también es desarrollo, sí te puedo decir que no llevé una materia de un año de desarrollo infantil. De hecho, si hacemos una encuesta entre estudiantes de medicina, a lo mejor pueden decir que les dieron algunas clases de desarrollo, pero no un curso bien armado. De manera que tenemos médicos que egresan y que a lo mejor si les gustaba la embriología y la recuerdan, a lo mejor te pueden decir en qué semana se cerraba el tubo neural, pero no saben esos médicos a qué edad dice un niño sus primeras palabras o a qué edad debe de caminar, a qué edad construye frases. Y entonces ahí se da un desfasamiento en donde sí conocemos mucho el desarrollo embrionario, pero hasta ahí ya después como que me da la impresión, es mi experiencia y creo que pasa en muchos países, que hay como una zona de vacío, como una franja, que por un lado el pediatra no domina mucho, a lo mejor los especialistas en rehabilitación un poquito más, los psiquiatras infantiles nos defendemos más que el psiquiatra de adultos, pero creo que eso se vuelve como una tierra de nadie y efectivamente cuando empezamos a interrogar en la consulta sobre esos hitos del desarrollo, los papás lo ven como algo extraño porque no se dan cuenta que dentro de la historia clínica, pues finalmente el médico se convierte en un historiador, ¿no? Tienes que preguntar cosas del pasado. De hecho, Germán Berrios dice que la psiquiatría es una disciplina esencialmente histórica. Yo les digo, bueno, aquí ustedes me traen al niño y sí lo observo, pero quizá la conducta del niño en el consultorio no es tan representativa de su día a día y de todo mundo no me da mucha información de lo que ha pasado con ese niño desde que nació hasta que llegó al consultorio. Claro, yo lo traduzco, siempre les digo, parece ser que soy paleontólogo también, ¿no? Como si fuéramos a estarnos rascando esa tierra que nos traen Claro. los papás. Pero bueno, creo que podemos objetivizar que entonces desde lo que va a la concepción vamos a encontrar información relevante y que bueno, tendremos que tenerlo muy en cuenta y pues papás anoten situaciones que sucedan durante ese embarazo, ¿no? Enfermedades, situaciones médicas, administración de medicamentos, accidentes, o sea, todo eso va a ser relevante para nosotros si en dado caso pues empiezan a existir esas sospechas, ¿no, Mauricio? Sí, fíjate que yo he hecho algo que lo recomiendo a médicos que trabajan con niños. Antes de la primera consulta,
les mando un formulario. Ese tip se los robé a unos alumnos que durante la pandemia empezaron a aplicar sus instrumentos para la tesis a través de formularios de Google. Les envié un formulario para que me contesten mucha información sobre el desarrollo y lo hacen con calma antes de la consulta. Pueden revisar los papeles que les dieron en el hospital cuando el niño nació para saber el peso, la talla, la calificación de Apgar, porque sí he visto que se estresan mucho. De manera que cuando ellos llegan al consultorio, yo ya tengo esta información y ya nada más puntualizo algunas cosas o reinterrogo algo en lo que quiero ahondar, pero trato yo de que de entrada sepan que es importante el tener en cuenta esa información para que el médico pueda llegar a un diagnóstico. Perfecto, claro. Y bueno, también reconocer y darle espacio, ¿no? Bajo, a veces, pues, o más bien por eso estamos hablando aquí, porque antes no existían estas charlas o estos temas que se abordaban, pero sí es importante reconocer que si en su momento no tienen esta información, tampoco es no meritoria que acudan a atención, ¿no? O sea, vamos dando esa información porque, pues, a veces hay información perdida también por parte de los padres, ¿no? Y en ese sentido, pues, sucede, ¿no? Pero bueno. Pero fíjate, nos hace falta desarrollar una psiquiatría perinatal pero enfocada en el producto, porque en realidad cuando me dicen, bueno, tú como psiquiatra, ¿a partir de qué edad ves a un niño? Bueno, pues si quieres tráemelo desde el primer día de nacido, ¿no? Y me las arreglo con las herramientas que tenemos, pero una vez me tocó conocer una madre de familia que durante el embarazo a ella le molestaba mucho los movimientos de la criaturita. De hecho, parece que se movía mucho, que es algo también de lo que no se habla, de esta como hiperactividad o hipermotilidad fetal. Nuevamente lo que interesa es la hipomotilidad fetal, pero cada vez hay más autores que hablan de niños que van a desarrollar trastorno por déficit con hiperactividad. Las madres reportan que se movían mucho en la matriz cuando lo comparan con otros embarazos. Bueno, pues esta mamá le molestaba tanto que el niño se moviera, no le dejaba dormir, que la mamá ya le pegaba al niño, la mamá se lesionaba en el vientre para ver si el niño ya se calmaba un poco. Entonces yo decía, no, bueno, yo creo que la psiquiatría tiene que estirarse también a esa etapa para poder intervenir en una diada con una madre y un producto que no ha nacido, pero en donde ya se está construyendo una relación negativa, incompatible, a lo mejor hasta patológica, por características que tiene ese feto. Pero todavía no llegamos ahí. Puede sonar casi como medicina futurista o de ciencia ficción, pero creo que sería bueno que la psiquiatría también abarcara el desarrollo embrionario y fetal. Totalmente de acuerdo. De hecho, tengo ahí entendido que en el Instituto Nacional de Psiquiatría, por parte de la Clínica de Genética, inclusive también trabajando en conjunto con la Clínica de Trastorno Límite de la Personalidad, están empezando a tener este tipo de abordaje, lo cual, bueno, pues son inicios, como tú lo mencionas, ¿no? Falta trabajar mucho, pero por lo menos tengo entendido que ya se está empezando a trabajar, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte del estado prenatal, ¿no? ¿Te parece? Empezamos a hablar desde el nacimiento. ¿Cuáles son esas áreas que tendremos que tener en mente, Mauricio? Mira, generalmente los pediatras y los médicos que trabajan con niños evalúan 4 cosas que tienen que ver con aspectos del desarrollo. Uno es el desarrollo motor grueso, que tiene que ver con que el niño pueda adquirir posturas, posiciones, que empiece la deambulación. El desarrollo motor fino, que lo vemos más reflejado en el movimiento de las manos, que el niño pueda tomar algo con su manita, que pueda hacer la función de pinza fina o poniendo el pulgar con alguno de los otros dedos de la mano, que generalmente es el índice. Evaluamos desarrollo del lenguaje, que es muy, muy importante. Y también algo que a veces se olvida, pero que para los psiquiatras es muy importante, que es el desarrollo social. Generalmente son esos los 4 aspectos que a veces se van traslapando entre unos y otros. Es como un espectro, porque una parte puede afectar a la otra, pero en pocas palabras es desarrollo motor grueso, motor fino, lenguaje y desarrollo social, y que lo vamos evaluando en los primeros años de la vida del niño para ver si estamos viendo ahí algún indicador de que el desarrollo se está entorpeciendo y que nos pueda orientar a pensar en alguna sospecha diagnóstica y poder intervenir a tiempo. Claro, yo le agregaría algo a social,
guión emocional, ¿no? Porque van justo muy de la mano y va bajo ese reconocimiento, ¿cierto? Sí, Creo que es claro. bien importante estas áreas que nos comentas y por supuesto, si lo hablamos a través de etapas, pues son relevantes. Tendré una duda. ¿Cuándo sería, entonces, si hablamos desde el nacimiento, hasta qué edad abarca el evaluar este tipo de, nosotros los llamamos hitos, pero a lo mejor serían destrezas o capacidades, ¿no? Para el público en general. ¿Hasta qué edad nosotros tendríamos que tener como esta vigilancia, Mauricio? Bueno, mira, es una pregunta que podría ser hasta una línea de investigación, ¿no? Los teóricos del desarrollo, pues normalmente han centrado más sus esfuerzos inicialmente en el primer año de vida, ¿no? René Spitz, cuando empieza a hacer sus trabajos de investigación, lo hizo en lactantes y pues la mayoría de sus observaciones tienen vigencia al día de hoy, que por cierto, su investigación la hizo en la Ciudad de México. Ya después otros teóricos también hicieron investigación sobre ese desarrollo en el primer año de vida. Arnold Gesell se va un poco más, empieza a publicar trabajos donde abarca hasta los 5 años de vida, pero en realidad cuando hablamos de desarrollo cerebral, pues sí nos podemos estirar hasta los 21 años, ¿no? Y ahí es donde entra también la parte del desarrollo social, que eso casi nadie lo toma en cuenta. Cuando un niño está por entrar a la adolescencia, o que a lo mejor no ha entrado, pero ya está en la secundaria, y que de repente no capta algunas sutilezas de la comunicación, porque hay que estar bien vivo. Ya con la comunicación de algunos adolescentes se da cuenta que se va quedando atrás, que no se ríe cuando los otros se ríen, los demás captan que como que quedó fuera de entender un chiste, un doble sentido, una ironía, y entonces ahí vemos también que hay un problema dentro de los hitos del desarrollo social y podemos a lo mejor en esa etapa, pues ya muy lejos del nacimiento, sospechar es alguna condición como un trastorno del espectro autista que se está haciendo evidente o que está saliendo a relucir ante las demandas en la comunicación que tienen que ver con el mundo adolescente. Porque viendo ya población clínica, por ejemplo, niños con TDAH o con algún grado de autismo, a los papás les preocupa mucho la exigencia académica de la secundaria. Yo les digo, no, también hay una exigencia social y esa exigencia social va a ser un reto para el niño y tenemos que monitorear eso y ayudar a que el niño adquiera esas habilidades, esas competencias, porque a los 21 años el cerebro teóricamente se deja de desarrollar. Entonces, realmente el desarrollo se podría llevar hasta ahí, ¿no? Erik Erikson todavía hablaba de ir más allá, ¿no? Cuando hablaba de las 8 edades del hombre, pero en general hablar estrictamente de desarrollo cerebral, eso sí nos remontaría hasta la etapa de adulto joven. Claro, yo creo que, digo, obviamente dentro de los temas que se han abordado desde el aspecto científico, ¿no? O líneas de investigación, creo que sí podemos reconocer que estos primeros 5 años de edad, pues estamos hablando en donde existe esta neuroplasticidad, ¿no? Donde justo podemos hacer estos cambios y entonces favorecer justo a ciertas alteraciones en estas capacidades o en estas destrezas y entonces, pues encontrar un mejor, vamos a decirlo así, un mejor momento, ¿no? Para que en su futuro encontremos una mejor adaptación, que al final también va en este sentido estos hitos del desarrollo o estos aspectos del desarrollo, tener una mejor adaptación al medio, ¿no? En todas estas esferas que tú nos estás mencionando, ¿no? Sí, porque fíjate, hay periodos críticos en donde si no se interviene para generar la función, puede ser intervención farmacológica o no farmacológica, después puede ser más difícil que se pueda adquirir, ¿no? Lo vemos mucho con problemas de lenguaje, en donde tenemos que entrarle con todo para que un niño pueda desarrollar el lenguaje y de esa manera su pensamiento se estructure y haya esa sinergia que hay entre el desarrollo del lenguaje y pensamiento. Si eso lo hacemos de una etapa muy tardía, el pronóstico se empobrece. Totalmente, Mauricio. Pues ahora sí pienso que podemos ir abordando pues este tema central, ¿te parece? Antes de iniciar esta situación, quiero invitarlos a todos los participantes. Veo que ya me están llegando sus preguntas, pero bueno, sigan ahí escribiendo sus preguntas porque al final de esta charla daremos un espacio para contestar alguna de ellas. Entonces, pues ahí estén anotando esas preguntas, ¿no? Bueno, Mauricio, pues yo te propongo abordar este tema pues como si fuera un cuento, ¿no? Ya sabes, muy paido nosotros también, o psiquiatra infantil. Y yo creo que podemos hablar desde este aspecto, cómo sería un desarrollo habitual a través de estas esferas, ¿no? Y entonces irlo marcando por etapas, ¿qué te parece? No sé si lo quieres hacer por meses, por años, ¿cómo lo quisieras hacer? Para que sea más fácil y también nos dé tiempo, porque no nos va a dar tiempo. Sí, bueno, mira, el primer año es crítico.
El primer año es crítico porque sí se esperaría que cuando un niño ya cumple el añito de edad, ya tendría que haber ahí algunas funciones desarrolladas, sobre todo con el inicio del desarrollo del lenguaje y ya adquisición de hitos de la conducta motora gruesa, fina, y también empezar a consolidar la interacción social. Cuando el niño está muy pequeño, pues el niño tiene dificultades para poder tener una buena interacción, para movilizarse, para comunicarse, y por eso es que el niño de recién nacido es una criatura muy, muy dependiente. Incluso también depende de su mamá o de su papá para tener un desarrollo de su personalidad. René Spitz dice que no existe el yo en el niño, sino que es un yo accesorio que proviene de la mamá. La mamá en la interacción con él, pues va transmitiendo pautas, reacciones. Por eso es tan importante también la salud mental de las mamás, porque pueden influir en el desarrollo. Una mamá deprimida, por ejemplo, con depresión postparto, podría estimular menos al niño, porque algo clave durante ese primer año de vida del niño es que el desarrollo no nada más se va dando dictado por la genética, que es muy importante, pero también es un feedback, uso esa palabra porque ya la aceptó la Real Academia de la Lengua, ya es una palabra del español, pero ahí debe haber un feedback entre la genética y el ambiente. Ambientes poco estimulantes nos pueden dar retrasos en el desarrollo. Entonces es importante que el niño escuche, que le hablan, que lo toquen, que lo carguen, que sea importante para su familia. Un niño abandonado, o por ejemplo niños que son hospitalizados por alguna condición y que no entran dentro de ese circuito de reciprocidad emocional, son niños que van desarrollando un retraso psicomotor o incluso también psicopatología. René Spitz hablaba de la depresión anaclítica para hablar de ese tipo de síndromes depresivos en niños con esa deprivación emocional, social. Entonces, yéndonos hacia uno de los grandes rubros del desarrollo, que es la conducta motora gruesa, uno esperaría que el niño entre las 6 y las 8 semanas ya pueda sostener su cabecita, que es el sostén cefálico, que cuando tú lo tomas con sus manitas, que ya la cabeza ya no se le va para atrás, sino que ya la puede mantener sostenida, o que también si el niño está boca abajo, que el niño pueda alzar la cabeza para mirar al menos 45 grados. Eso se espera que suceda pues entre la semana 6 y la semana 8 de la vida extrauterina. Esperaríamos que hacia los 6, a lo mucho 8 meses, el niño ya pueda estar sentadito sin más apoyo, que ya su sistema muscular tenga suficiente tono para poder mantener esa posición sedente. Esperaremos que hacia los 8 o 9 meses ese niño empiece a gatear. Hay muchas maneras de gatear o de desplazarse. Generalmente esperamos que haya un gateo en las 4 extremidades, pero hay niños que se van arrastrando por las sentaderas o van como soldadito, y que eso puede ser también un foquito rojo. No forzosamente quiere decir que vaya a haber algún problema, pero hay que estar atentos cuando el niño no gatea de la manera tradicional como todos la conocemos. Hacia los 10 meses esperaremos que el niño ya pueda pararse en sus 2 piernitas con algún apoyo, ya sea tomando la mano de un adulto o sujetándose de un mueble, y sí esperaríamos que hacia el año de edad el niño ya pueda caminar, a lo mejor con una marcha inestable, a veces cayendo al piso, y la línea, el punto de corte que es aceptado en la actualidad, es que los niños ya deben de estar caminando sin dificultad a más tardar a los 18 meses de edad. Si vemos que no se están dando estos tiempos, hay que buscar la ayuda de un profesional de la salud para que oriente a los papás. Totalmente. Creo que también ahí agregaría el contacto visual, ¿no? O sea, esta parte socioemocional que hablábamos, ¿no? En lo que nosotros hablamos también desde una atención conjunta,
¿no? Ese contacto visual con el cuidador, que existe esta reciprocidad en esa mirada, es crucial durante este primer año, ¿no? Inclusive si hablamos también desde el aspecto del lenguaje, pues esta parte del balbuceo, ¿no? De los sonidos, de la emisión de sonidos, pues también es importante cerca de este primer año, ¿no? Sí, fíjate, Leo Kanner, cuando describe en la década del 40 los primeros casos que él les nombró niños con autismo, tomando el término de Bloiler, él decía que estos niños cuando eran muy pequeños, cuando los papás lo iban a cargar, el cuerpo del niño no se amoldaba al cuerpo del adulto, incluso el niño se ponía tenso o parecía que el niño no entendía que iba a ser cargado o que incluso hasta pareciera que reaccionaba como si se sintiera amenazado. Entonces, ese tipo de situaciones que a veces a los papás, aún sin saber de desarrollo, pues ya como que les parecen un poco extrañas, pues vale la pena comunicarlas al pediatra o al profesional de la salud que lleve un seguimiento de ese niño. Claro, totalmente. También remarcando y bajo lo que estamos platicando, no hablamos de fechas exactas, ¿no? Claro. Creo que también eso es bien importante, también reconocer que existe un espacio, ¿no? En donde pueden irse presentando estos hitos del desarrollo y que van marcando también esa normalidad. Entonces, a veces también en la experiencia de los papás nos está tocado que están como si fuera también los que están muy, muy abocados con un checklist y una angustia tremenda de ya lo hizo, no lo hizo, ¿no? Y entonces, bajo esa experiencia también reconocer que existen estos espacios, pues donde puede o no presentarse, ¿no? La idea es que se alcancen en algún momento y si no se alcanzan para el momento o esa línea en donde tendríamos que esperar que ya lo hiciera, dato de alarma, ¿no? Sin embargo, también nos toca ver mucho que algunos retrasos en hitos del desarrollo, por ejemplo, un retraso en el lenguaje, se llega a nivelar en algún momento y luego después nos enteramos que los papás también tuvieron un retraso en el lenguaje, pero que eso no representó mayor dificultad, simplemente se dio el retraso, se compensó en algún momento y ya el niño al entrar a la primaria o más adelante ya hablaba como los demás niños. Entonces, no todos los retrasos en el desarrollo nos hablan de que hay un trastorno o que hay un mal pronóstico. Puede ser algo normal dentro de ciertas líneas familiares, pero sí nos exige a los clínicos pues tener ese monitoreo para ver que no se esté dando ahí alguna otra condición que requiera nuestra intervención. Claro. Entonces, hablando de esto, ¿te parece si concluimos este primer año? Hitos de alarma es si el niño no gatea, si no puede permanecer de pie, ¿no? Con ayuda, si no busca las cosas que le va a esconder, ¿no? Si pierde habilidades que había adquirido, eso lo hablaremos más adelante, pienso yo. No aprender a usar gestos como saludar, usar la mano, no señalar cosas, ¿no? O palabras muy sencillas como mamá, papá. Podrían ser esos datos de alarma. ¿Qué te parece? Para que lo tengan ahí presentes. Sí, exacto. Va. Pues vámonos entonces al segundo año. ¿Qué esperar en un segundo año, Mauricio, dentro de este desarrollo? Mira, en la transición que va de el fin del primer año, y todo lo que es el segundo año de vida, ahí vamos viendo que se van consolidando funciones que ya veíamos germinar en ese primer año de vida. Sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, y el lenguaje es clave en este segundo año de vida. Se esperaría que entre el primer y el segundo cumpleaños, el niño vaya transitando poco a poco de una expresión del habla que inicialmente va a ser en el primer año de vida de palabras sueltas, mamá, papá, que son las más comunes, agua, hasta poder empezar a formar frases o juntar palabras para poder expresar ideas. El niño va adquiriendo más vocabulario. Es importante que el vocabulario que el niño vaya adquiriendo lo vaya utilizando en el contexto adecuado. Siempre preocupa que haya expresión del habla, pero no en un contexto de comunicación, porque se esperaría que el niño que entró en el segundo año de vida descubra, se dé cuenta que eso que para él es novedoso, que es la expresión del habla, es una herramienta que tenemos los seres humanos para comunicarnos. Cuando el niño no hace ese descubrimiento, puede vocalizar un poco, puede desarrollar lo que se conoce como ecolalia, es decir, el niño puede repetir la pregunta que le hicieron y uno se da cuenta que entonces ahí hay una expresión del habla pues desvinculada de fines de comunicación, como si la parte del lenguaje nada más trajera fuerza en la parte de la expresión fonológica, pero no hay una comprensión
de la dimensión semántica, ni hay tampoco una conciencia gramatical para manejar pronombres, para añadirle un verbo a un sujeto. Entonces, este segundo año de vida es clave en la consolidación del lenguaje. Cuando el niño ya cumple los 2 años, sí esperaríamos que el niño ya esté estructurando algunas frases, y eso es buena señal. Si tenemos a un chiquito que ya cumplió los 2 años y no habla o tiene 3, 4, 5 palabras y no ha construido frases, eso sí debería de ser una señal de alarma para buscar ayuda especializada. Claro. ¿Y qué opinas del señalamiento? Porque creo que también en esta etapa es bien importante hablar sobre los tipos de señalamiento, ¿no? Que deberían de ya haberse adquirido también bajo estas etapas de los 2 años. A ver, no te entendí esa pregunta del señalamiento. Claro, porque el señalamiento también es un mecanismo de Ah, comunicación, ¿no? Además de ajá. las palabras. Entonces, a veces el señalar Ah, tampoco, pienso que está tomando sí. mucha relevancia también, ¿no? ¿Qué opinas del señalamiento? O sea, el señalar con el dedo. Así es, justo. Bueno, pues fíjate que me vino a la mente un pasaje de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, cuando habla del desarrollo del pueblo de Macondo. Ahí uno va viendo también como desarrollo cerebral, muy interesante, ¿no? En su narrativa, porque cuando habla del pueblito de Macondo, él dice que, él habla de una época, casi como en los inicios de la humanidad, que era obvio que no era así, pero él dice que en esa época el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Entonces habla de esa etapa como preverbal en donde pues finalmente buscaban comunicarse, y entonces da el señalamiento. Y que muchas veces también cuando vemos un retraso en el desarrollo del lenguaje, pero vemos que el niño se comunica por mímica, nos tranquilizamos un poquito más porque sabemos que hay un intento de comunicación, y que muchas veces también algo que exploramos es si el niño comprende las palabras que utilizan los adultos, y que muchas veces sí sucede así, y es un buen indicador. Y entonces vemos que lo que está retrasado pues es la expresión del lenguaje, principalmente lo que se limita al habla o la dimensión fonológica, pero que el niño sí comunica a través de su mímica, de su lenguaje no verbal, y que también comprende palabras o frases que él a lo mejor no expresa, pero que los adultos lo utilizan. Yo les pongo el ejemplo en la consulta de cuando tú vas, por ejemplo, caminando muy atareado, o estás muy presionado por pendientes y te llega un mensaje de WhatsApp y lo lees, pues dices, bueno, ahorita no lo puedo contestar porque ahorita estoy muy atareado, pero ya lo recibí, ya en un momento más tranquilo, cuando esté más enfocado, lo contesto. Yo creo que así nos pasa mucho a los médicos y a todo el mundo, ¿no? Entonces les pongo ese ejemplo a los papás de que se requiere más esfuerzo o más capacidad neurológica para contestar un mensaje, para emitirlo, que para recibirlo. Entonces, pues a veces vemos ese desfasamiento, que no es raro en el segundo año de vida, donde el niño parece comprender las palabras, las indicaciones, se comunica por mímica, pero ya estructurar una frase gramaticalmente correcta, con un conocimiento de el significado de las palabras, si el niño está empezando a desarrollar un trastorno neurológico o psiquiátrico, ahí podemos ver una falla. Claro, totalmente. Pues bueno, para no quedarnos estancados en estos 2 años que son tan amplios también, ¿qué te parece si quedamos como datos de alarma? Pues que no exista esta evolución en el desarrollo del vocabulario, ¿no? Por lo menos ya deberíamos tener palabras y a lo mejor frases muy, muy pequeñitas, ¿no? Que vayan uniéndose, situaciones que van desde comunicación no verbal, o sea, ya esperaríamos que existiera este señalamiento, la evolución también que va relacionada al aspecto motriz, además ya de caminar, ya debería caminar solo, incluso hasta ya dar pasos y correr, incluso ya podremos encontrar algunos, ¿no? Que van agilizando este paso. Y pues por supuesto, pues en esta parte de seguir indicaciones, ¿no? Porque también eso se puede ir perdiendo, o sea, no se identifica bien. Entonces, en eso estamos, ¿va? Pues continuamos a los 3 años, Mauricio, cuéntanos, ¿qué pasa entonces a los 3 años? Mira, a los 3 años, que muchas veces coincide la edad en la que el niño entra a preescolar, cuando un niño cumple los 3 añitos ya tendría que estar más consolidada la capacidad para interactuar. Ahí le estamos dando ya como más peso a la socialización. Ya, digamos, poquito antes de los 3, uno ya puede empezar a ver lo que se conoce como el juego simbólico,
en donde el niño utiliza los juguetes para representar situaciones. Puede, por ejemplo, fingir sonidos de animales, si tiene animales de juguete, por ejemplo, si tiene un dinosaurio, pues ruge como el dinosaurio, o hace sonidos de animales, y eso va dando la pauta para que el niño pueda compartir intereses en el proceso del juego. Entonces, si un niño tiene 3 años y que ahí se da la oportunidad de que haya más interacción social por el sistema escolar, vemos que no está jugando con otros niños o que algo sucede que los niños no lo integran, entonces eso puede ser también una señal de alarma, sobre todo si ese niño no tiene hermanitos y entonces no ha tenido como ese laboratorio social que representa el sistema de los hermanos, que a veces también los papás no pueden. Me tocó mucho verlo en el periodo más crítico de la pandemia, familias de hijo único, cuando el niño era muy pequeño, pues no había hermanitos, no había interacción social, entonces los papás no podían monitorear mucho cómo estaba el desarrollo social, y por eso es importante que los maestros de preescolar, las educadoras también vigilen, observen a los niños durante la hora del recreo y les comenten a los papás los problemas que ven. También se esperaría que el niño controlara esfínteres para los 3 años. Que esto se ha ido como que recorriendo, como que cada vez le exigimos más a los niños que controlen esfínteres antes. De hecho, me ha tocado conocer niños que en el segundo año de vida ya están controlando esfínteres. Y bueno, pues está bien, ¿no? Pero sí esperaría que un niño que ya tiene los 3 años ya pueda dejar el pañal y que entonces el niño pueda tener más autonomía, que pueda ser más fácilmente cuidado por otro adulto. Claro, totalmente. En estos aspectos creo que también hablabas de las escuelas, pues esa vigilancia también desde el apartado cognitivo y de aprendizaje, ¿no? O sea, si vemos un niño que dentro de las actividades básicas que se les ponen en esta etapa, rompecabezas muy sencillos, situaciones a lo mejor de dibujo, etcétera, y no se realizan, pues también sería llamativo, ¿no? Un dato de alarma. Entonces, creo que en ese sentido, pues tenemos esos 3 años en donde pues ya se abre, ¿no? También esa socialización, como dices, además del núcleo familiar, pues ya estamos en otras esferas, ¿no? Ya se empieza a complejizar el mundo desde esa época. Claro, sí, ¿No? exacto. Y de hecho, si me lo permites, pienso que aquí podemos tocar el tema de cuando de repente parece que hay un retroceso. Eso. Sí, Ajá. adelante, Porque Mauricio. fíjate, al principio se creía que más bien era como un fenómeno ilusorio en niños que traían un retraso y que las mamás aseguraban que el niño sí había dicho sus primeras palabras, que el niño sí tenía esa reciprocidad emocional, que el niño sí fijaba la mirada, que miraba al rostro y que de repente la había perdido. No se les creía a las mamás, incluso todavía autoridades muy respetadas como Michele Sapella, un neurólogo infantil, él llegaba a decir que él tenía videos en donde él veía que no era cierto lo que la mamá decía porque él veía al niño con un retraso y que entonces era como alucine de la mamá, pero ahora se ha visto que no, que sí realmente hay algunos niños en donde la señal de alarma pueda hacer que haya un retroceso en funciones adquiridas, y claro que esto confunde, pero todavía veo una tendencia como a no creer o a no darle mucha importancia. A mí la verdad me preocupa mucho que algunos pediatras o médicos de primer contacto digan que un niño dejó de hablar o que un niño dejó de fijar la mirada. ¿No? Controlar esfínteres también. Sí, ajá, o que haya regresión y que digan que es porque lo tienen muy chiqueado o porque porque está muy consentido, porque también hacer ese comentario de tener a un niño muy chiqueado cuando tú no has evaluado a la familia, y para empezar no eres terapeuta familiar, no tienes un entrenamiento en evaluar familias para declarar eso y atribuirle la causa de un fenómeno biológico, pues yo creo que es muy irresponsable, ¿no? Y también eso hace sentir culpables a las mamás, porque en nuestro medio la mamá, sobre todo más la mamá que el papá, siempre dice, bueno, mi hijo no está desarrollando bien, algo estoy haciendo mal yo. Y no, pues no es así. Es la genética, el medio del niño. Totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que nosotros lo vemos a lo mejor ya en un contexto clínico, este autismo, ¿no? De fenotipo regresivo, ¿no? Que de repente llega a suceder y entonces vamos encontrando estas variables, pues que al final también el pronóstico pues va teniendo ahí sus detalles, ¿no? Fíjate, yo también también lo he visto en TDAH,
en etapas tempranas y que después sí vuelve a recuperarse. Yo se los explico así a los papás. Yo les digo que en los primeros meses de vida las funciones mentales son más poquitas, son más esenciales, entonces yo lo comparo como a un cuarteto de cuerdas, ¿no? Les digo, bueno, un cuarteto de cuerdas no requiere un director, sino que ahí se la van llevando y la música de cámara suena bien. Pero conforme ese cerebro se va volviendo más complejo, si no tiene el director, que serían las funciones ejecutivas, que igual es para otro programa, ¿no? Otra transmisión. Que en un año nos inviten, Mauricio. Ajá, sí. Entonces ya tienes a lo mejor un teatro con 100 músicos sin director y ahí ya la música ya no va a sonar tan bien como el cuarteto. Entonces, cuando no hay este funcionamiento ejecutivo, la misma inercia que tiene el cerebro para volverse un órgano más complejo, aun cuando haya un trastorno, hace que empiece a darse ese fenómeno regresivo y casi siempre nos habla de que hay un problema ahí y que hay que intervenir. Totalmente, totalmente. Pues se nos está acabando el tiempo y todavía nos faltan 2 años. Entonces, vamos a hacer esto globalmente. ¿Qué esperamos ya 4 o 5 años, Mauricio? ¿Qué es lo que podremos esperar en estos chicos? También hay que darle mucho peso a la capacidad para interactuar con otros. Por ejemplo, que el niño sea capaz de esperar su turno, que el niño sea capaz de entender las reglas de un juego, que el niño sea capaz de tolerar la frustración y aplazar alguna gratificación. Eso habla de su desarrollo psicológico. Y también algo que vemos y que se monitorea en las escuelas es la capacidad para el aprendizaje, ¿no? Para empezar a reconocer letras, números, aprender a contar, que es todo lo que van viendo en la educación preescolar. Y que si el niño está teniendo problemas para esos aprendizajes esenciales, pues también sería bueno buscar la ayuda de un especialista. Claro, de alguna manera, pues vamos viendo justo que la adaptación, ¿no? En el medio es lo que nos va a ir marcando esta evolución, ¿no? O sea, tener como al pendiente esto. Ok, entonces vamos avanzando porque igual hay muchas preguntas del público. Algunas ya hemos contestado como situaciones nos pregunta Sandra Sotelo, ¿no? ¿Se considera señal de alarma que un niño de 2 a casi 3 no hable, pero sí comunica mediante lenguaje no verbal? Bueno, pues ya hablamos de ese tema, ¿no? Que pues hay comunicación no verbal y que también es importante. Hay hay muchas preguntas referentes a diagnósticos clínicos, los cuales creo que nos saldríamos un poco del tema. Sé que son importantes como tal, pero estamos hablando de este desarrollo promedio, ¿no? Y que poco a poco este tipo de datos o datos de alarma que estamos mencionando nos pueden ir orientando a diagnósticos. Entonces, posteriormente, bueno, vamos a darle lectura más a ello. Regresando al tema, Mauricio, entonces, si en una pregunta igual, a lo mejor un poco descontextualizada, quiero decirlo así, pero ¿habrá un hito del desarrollo más importante que otro? O sea, porque también eso puede pasar, que los papás nos digan, es que me centro en el lenguaje, me centro en el motor, ¿qué hago? Entonces, ¿habrá uno más importante que otro? Bueno, yo creo que el hablar de que un hito es más importante que otro nos habla como de un pensamiento muy, muy, muy categórico y me parece que el desarrollo es un gran espectro, que nosotros lo clasificamos porque los seres humanos tendemos a buscar conceptos para meter como en cajones mentales la información, pero en realidad los hitos del desarrollo hacen trabajo en equipo, de manera que cuando uno falla, puede el otro también entorpecerse. Yo le doy mucha importancia al desarrollo del lenguaje, sobre todo en ese segundo año de vida, porque la capacidad para desarrollar el lenguaje te va a ayudar a que el niño pueda estructurar mejor su pensamiento. De hecho, los teóricos del desarrollo, Vygotsky, por ejemplo, él dice que pensar sin lenguaje es como hacer una operación aritmética sin utilizar números. No necesitas el símbolo que te represente la realidad para que tú como niño, hasta para hacer una travesura, necesitas representarte realidades y si hay uso del lenguaje mejor. Y también cuando un niño tiene la capacidad de, con el lenguaje, expresar un malestar, una emoción, un problema, ese niño tiene una capacidad adaptativa mayor que un niño que no tiene esa capacidad. De hecho, me toca conocer niños que aunque sí se comunican por mímica y entienden
la comunicación de los papás, el hecho de ellos no poder manejar el habla los mantiene en un estado de frustración constante y entonces eso sí se puede traducir en problemas de conducta, problemas de adaptación. Entonces yo sí le daría un peso muy importante al lenguaje porque hay un momento donde la curva del pensamiento y la curva del lenguaje se cruzan y en ese momento se da un desarrollo cognitivo espectacular. Y si eso no Claro. pasa, entonces sí nos preocupa mucho. Sí, un poco como retomando tu ejemplo de la orquesta, ¿no? También es una orquesta que tiene que ir en conjunto para tocar y el lenguaje pues puede ir marcando todo esto, ¿no? Eh, Exacto. Entendiendo esta parte como de este desarrollo habitual y estos datos de alarma que deben tener, ¿qué opinamos acerca de pues estos factores? Tal vez no vamos a hablar del aspecto genético, hablamos que es importante, de hecho hay preguntas relacionadas como cuál sería como este riesgo, ¿no? Si papá, mamá padecen un diagnóstico de neurodesarrollo, incluyendo TDAH, autismo, ¿cuál sería? Si hay un riesgo, o sea, eso es algo que tenemos que considerar nosotros, pero ¿qué pasa en el aspecto ambiental y más con esto que vivimos en la pandemia, ¿no? En estos chicos pues que nacieron dentro de pandemia, pues se ha comentado, ¿no? Que pudiera ser un factor de riesgo para las alteraciones en el desarrollo. Fíjate, ahora se está investigando mucho algo que ya se hipotetizaba, que era el estado emocional de la mamá. Cómo estuvo la mamá emocionalmente durante el embarazo. Que es curioso porque cuando yo les pregunto al hacer la historia clínica a las mamás, ¿hubo algún problema en el embarazo? Normalmente me dicen que sí y empiezan a hablar de problemas psicosociales. Yo digo, bueno, Ujú. o sea, está bien, pero realmente estaba preguntando sobre antecedentes perinatales. Entonces, el estrés que la mamá pudo haber manejado durante el embarazo, ahora se ha visto que puede afectar el desarrollo neurológico de los niños. Y otro tipo de conductas como consumo de sustancias o una mala nutrición. Si la mamá no tiene un adecuado estado nutricional, eso también puede afectar el desarrollo del producto. Incluso ahora se ha visto que algunos trastornos alimentarios se pueden rastrear desde la nutrición materna. El contacto de la mujer con olores, con sabores, va ampliando la capacidad de ese cerebro en desarrollo para poder aceptar algunos alimentos y también la capacidad de la madre para ingerir alimentos y generar leptina también va ayudando a ese cerebro a leer esa molécula, esa hormona que tiene que ver con la saciedad, porque se ha visto que eso se ha visto en animales de experimentación. Si una rata de laboratorio se somete a desnutrición, tiene crías que comen compulsivamente. Entonces también ahora se habla de un tema muy interesante que es igual y para otro programa, que es lo que se conoce como la programación fetal del apetito. Entonces realmente es también ese desarrollo embrionario, pues es un periodo muy vulnerable y poco investigado, poco monitoreado. Yo digo medio en serio y medio en broma que así como no conocemos las profundidades del mar, ni conocemos el espacio exterior, el ambiente intrauterino también es un área poco explorada por la ciencia. Aunque Ujú. tengamos ultrasonido 3D o 4D, pero solamente haces un monitoreo en ese momento. No sabes qué pasó, no sabes si al niño se le enredó el cordón umbilical. Por ejemplo, ahora con la pandemia de COVID, no sabemos si mamá pudo haber tenido una infección asintomática, pero que el virus sí haya afectado al producto y no lo sabemos. Y esos niños que ahorita están entrando a preescolar podrían empezar a tener algunos datos de alarma y eso lo vamos a ir viendo. Yo creo que vamos a ir viendo publicaciones de niños que fueron concebidos durante el periodo más crítico de la pandemia y qué está pasando con su desarrollo cerebral. Y creo que ahí el virus podría tener también un papel relevante, como lo tuvo en la pandemia de influenza de 1918. Y eso lo hablamos desde el aspecto biológico, ¿no? Pero en sí también vamos a hablar como a lo mejor chicos, chicas que estuvieron 2, 3 años en este ambiente en donde estuvimos pues recluidos, ¿no? También sí tuvo un impacto en este aspecto justo de socialización que estamos hablando, el desarrollo del lenguaje. O sea, muchas de estas cosas pues sí se ha notado que ha existido un desfase, pero no necesariamente un aspecto regresivo como le hemos hablado, etcétera. Es una situación de estimulación, ¿cierto? Bueno, incluso la Academia Americana de Pediatría no recomendaba el uso de pantallas en niños en edad preescolar y se tuvo que utilizar para que pudieran tener alguna actividad en línea por más del tiempo recomendado por asociaciones de pediatras que velan por el bienestar infantil y también algunos neurólogos consideran que la visión tridimensional también se puede afectar
por el hecho de que una gran parte de la interacción del niño sea con pantallas. Entonces también Claro. ahí, también es otro tema, otra línea de investigación donde podemos ver una afección durante la pandemia. Oye, Mauricio, de verdad se nos están cayendo el chat de tantas preguntas, ¿no? Y creo que vamos a darle contexto a esto, ¿no? Si hay preguntas relacionadas, ¿no? Con aspectos de este desfase en ciertos aspectos del desarrollo, ya familiares que ocupan ciertos diagnósticos en las preguntas que nos hacen. Pero yo creo que el mencionar esto, si ustedes tienen dudas, ¿no? O si ustedes han observado que existe un desfase en comparación a otros chicos de su edad en la convivencia con familiares, con amigos, y ven que algo no está siendo, pues, un proceso fluido, un proceso de adaptación adecuado, es acudir a atención, ¿no? Y entonces, pues, bajo eso, me gustaría, Mauricio, que nos explicaras cuál sería como a dónde acudir, ¿no? Porque creo que eso también hay dudas. ¿Qué hago si mi hijo presenta alguna de estas características que estamos hablando? ¿Con quién acudir? Lo primero es acercarte a los profesionales de la salud. La medicina pública o privada funciona como una red. Entonces, si tú tienes acceso a un pediatra, a un médico familiar, empieza por ahí. Siempre considerando que un derecho que está en la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes es el de pedir una segunda opinión. Yo creo que ese derecho no se usa mucho y también se debe de utilizar, se deben dar facilidades tanto en la medicina pública como privada de pedir una segunda opinión. Esto por dos cosas. Una, efectivamente, cuando los papás tienen una sospecha, la sospecha tiene que ser el motor que te mueva a buscar a un especialista. No tienes que estar seguro de que tu niño tiene un trastorno, porque el que tiene que estar seguro es el especialista que lo va a ver. Tú como mamá, papá, tú nada más partes de la sospecha. Si hoy yo me levanto con un dolor en la encía o con alguna molestia en la boca, pues a lo mejor pienso que tengo una caries o algún problema de gingivitis, pero pues es mi sospecha, pero eso me mueve a ir con el odontólogo y ya él me dirá, él sí tiene que estar seguro de qué es lo que yo tengo, porque parece que los papás buscan esa seguridad y esa nunca va a llegar y van a perder tiempo. Y dos, a veces, fíjate, esto va a sonar poco científico, pero yo creo que después va a agarrar más fuerza. Si ese sexto sentido de mamá le dice a una mujer que algo no va bien con su hijo, escucha esa vocecita. René Spitz decía que una madre percibe señales de las que nadie más se entera. No lo podemos medir ahorita, no tenemos manera de documentarlo, pero si mamá siente que su hijo no se está desarrollando bien, aunque no lo puedas expresar con palabras, busca ayuda especializada. Si no te sientes cómoda o conforme con lo que te dijo el profesional de la salud, vea ascendiendo por la escala, busca un neurólogo pediatra, busca un psiquiatra infantil, ve pidiendo opiniones, no te quedes con los brazos cruzados y puede llegar el momento en donde encuentres una evaluación adecuada y se pueda intervenir a tiempo, se pueda confirmar o descartar un diagnóstico. Ambas cosas son buenas y ya estás en manos de un profesional que sabe lo que está pasando. Claro, entonces para que quede claro, si hay sospechas, si hay algún tipo de mi hijo no está presentando esto como debería ser, o siento como dijiste, ese sexto sentido de que no anda bien, acudir al médico general bajo el seguimiento de desarrollo y crecimiento, ¿no? Que hablábamos. Eso es lo que debería tener también cualquier niño en esta primera etapa. En dado caso que esto, pues el pediatra también está dentro de esta primera línea, ¿no? Que son los encargados de darle seguimiento. Si ellos no notan algo y siguen con estas dudas, pues como lo mencionabas, Mauricio, entonces sí escalar, ya sea a un neurólogo pediatra, pero bueno, pues aquí para colgarnos medallitas, ¿verdad? Pues los psiquiatras infantiles, pues somos los que, pues tenemos este conocimiento, ¿no? Que es un aspecto, como dices, global, desde un aspecto de desarrollo social, ¿no? Emocional, hasta aspectos que van desde pues, situaciones físicas. Oye, pues yo creo que, insisto, Mauricio, nos está acabando el tiempo, pero sí me gustaría dar recomendaciones también de dónde. Sé que ha sido mucha información para ustedes, papás, personas que están conectadas con nosotros, de cómo seguir este desarrollo en mi niño, en mi niña. Entonces, pues lo que yo me di a la tarea, porque ya sabes que nos estamos actualizando todos, Mauricio, pues encontré unas aplicaciones que ustedes podrían ocupar o bajar, que son una gratuita, la otra no. No es comercial, queda claro aquí, somos ajenos a eso, pero es algo que a ustedes les puede servir. Uno, de hecho, es creado por la CDC, que es justamente este Centro de Enfermedades de Estados Unidos. Diseñaron esta aplicación que se llama Sigamos el Desarrollo. Entonces, si ustedes está hábil en las dos plataformas, Android y Apple, ¿no? Y entonces lo pueden bajar y ustedes ir configurando y personalizando desde el nombre de su menor, cuántos años tiene, y entonces esta aplicación les va a dar qué se espera de.
y les abre ciertos como apartados en qué anotar, ¿no? Si tienen algunas anotaciones con respecto a ese hito del desarrollo que estamos hablando, qué hacer si no lo está presentando, es decir, buscar ayuda. Entonces me parece una aplicación muy valiosa en ese sentido para que ustedes puedan irlas ocupando, ¿no? Y la segunda, que este sí tiene un costo, se llama Kinedu y es más hacia estimulación temprana, que es un tema ahí yo creo que vamos a dejar pendiente, Mauricio, pero en ese sentido da también mucha información sobre este desarrollo promedio y qué hacer o qué no hacer cuando se presentan o no se presentan estos hitos. Entonces, aquí existen dos herramientas específicas que ustedes como padres podrían ocupar. Una pregunta que está aquí en el público que creo que complementa esto y pregunta, no reconozco quién es, pero era, ¿qué onda con los tamizajes de desarrollo? O sea, ¿funcionan? ¿Qué opinas, Mauricio? Un poco bajo este seguimiento. Cualquier cosa que sea un seguimiento por un profesional, es bueno. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que cada vez hay más esfuerzos de la Secretaría de Salud para que los médicos de primer contacto o en general profesionales del campo de la salud puedan hacer tamizajes para poder ver si está habiendo un deterioro en el desarrollo. Y fíjate, el desarrollo es tan complejo que por eso yo hablo de hacerle caso al foquito rojo que se le enciende a mamá, porque también no contempla todos los aspectos que pueden ser señales de alarma. Por ejemplo, casi no se habla del sueño. Claro. Un niño en el primer año de vida debe pasar la mayor parte del tiempo dormido porque duermen de 12 a 16 horas. Ya en el segundo año de vida duermen menos, pero un niño que no duerme bien o un chiquito que ya está con melatonina, foquito rojo, puede ser ahí un trastorno del neurodesarrollo que se está expresando de manera inicial con problemas del sueño, o también algo que no se monitoriza en este tipo de tamizajes o escalas que hablan de desarrollo, es conducta alimentaria. Ya hay trabajos publicados que dicen que si un niño es, como se les llama, melindroso o picky para comer, se ha visto que muchos niños después van a desarrollar un trastorno del neurodesarrollo, principalmente el trastorno por deficiencia con hiperactividad o trastorno del espectro autista. Entonces también lo que es sueño y conducta alimentaria, también hay que checar eso porque a veces no se interroga, no se pregunta, no se monitorea y ahí es donde se ven los datos de alarma. Claro, pues vamos a contestar estas últimas preguntas, ¿te parece, del público? Sí. Vamos a dejar aquí el tema, a ver si nos dan otros espacios. Pero Saraí Dorantes pregunta, ¿la hiperestimulación en los bebés y los niños está relacionado con algún tipo de trastorno? Ay, no sé a qué se refiere con hiperestimulación. Quiero entender a lo mejor justo que estén bajo una estimulación temprana y el papá está atrás todo el tiempo, ¿no? Si existe algún tipo de, pues, contraindicación o algún tipo de efecto inmediato a esta hiperestimulación. En realidad creo que no pido como una ruta o una línea de investigación al respecto, pero sí es importante más bien hablar sobre la ansiedad de los padres, ¿no? Que bajo esa ansiedad de repente estamos atrás de los niños, que pues eso pudiera provocar también alteraciones en el desarrollo emocional, ¿no? Bueno, yo creo que muchos niños están sobreestimulados en nuestro medio actual, pero fíjate, si hay un papá que está detrás del niño constantemente y lo monitorea mucho, habría que ver si no es estos niños que ahora les han llamado niños como de alta demanda y que realmente el papá sí ve algo en el niño para tener ese monitoreo tan estrecho, porque hay niños que ya entienden que no pueden correr y cruzar una calle y soltarse la mano de la mamá, y entonces los papás siempre están como en un estado de alerta porque saben que el niño puede correr peligro. Entonces me ha tocado ver mamás que definen a sus hijos como niños de alta demanda y son niños con trastorno por deficiencia con hiperactividad. Claro, claro. Vamos a continuar con las preguntas porque ya nos quedan 3 minutitos nada más. Brenda Cordillo dice, si el niño tiene 2 años y medio y tiene poco contacto visual, pero sí busca jugar con otros niños, cuando lo necesita, busca que su madre lo vea, ¿tendría rasgos de autismo? Pues en realidad yo creo que va bajo lo que mencionamos, ¿no? Si ustedes notan que hay algún tipo de alteración, desfase, acudir a atención. Creo que esto ya es como una pregunta muy individual, pero si hay datos, acudir, ¿no? Fíjate que casi no oímos hablar el término de hiperactividad ocular y que puede ser una manifestación del TDAH, porque la inquietud del niño pues se expresa en toda la conducta motora. Entonces muchos niños tienen muchos movimientos oculares y entonces no fijan la mirada, pero tienen un buen ajuste social. Habría que ver si el niño no tiene también problemas con su conducta para estar sentado, para atender indicaciones.
Fíjate que Sandra Villanueva nos pregunta que justo si en un momento se da un diagnóstico, se descartó diagnóstico de autismo, aparentemente en algún familiar o hijo, ¿no? Y a los 7 años que actualmente presenta síntomas, ¿no? Como que tiene que ver mucha parte de sensorial, y creo que es un tema que no abordamos, pero ¿qué onda con la integración sensorial? Bueno, también es otro tema, es que, Sí. es que hay tantas líneas, ¿no? Nos dejaron el tema difícil. Sí, pues mira, es muy dinámico. Los niños siempre tienen que estar en constante observación porque el descartar un diagnóstico, digamos, en un chiquito de 5 años, pudiera ser que a lo mejor en ese momento la resiliencia del niño, sus recursos, eclipsaban algunos síntomas, pero como comentábamos al inicio, cuando, sobre todo en el caso de espectro autista, cuando el niño se acerca a las demandas sociales de la adolescencia, o vámonos más adelante, a las demandas académicas de una licenciatura o un estudio de posgrado, ahí podríamos volver a considerar el diagnóstico. Eso puede ser, es algo dinámico. Siempre hay un equilibrio entre el síntoma y el recurso que puede eclipsarlo y tú no lo ves, o que puede destaparlo y bajo un contexto se vuelve más evidente. Bueno, pues últimas dos preguntas y van a ser muy breves para despedirnos, Mauricio. Adriana López nos pregunta, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar autismo y TDAH? Autismo tras 3 años y TDAH hasta los 6, ya, punto, ¿no? Solamente hay que darle ese seguimiento. Y otra pregunta, no sé si tú tengas esta información. Ángel Serrano nos pregunta, ¿alguna información o literatura sobre trastorno psicomotorio del lenguaje? ¿Algo que tú tendrías ahí en mente que podrías recomendar, Mauricio? No, dirigido a papás, no. Sería bueno, no hay mucha divulgación en cuanto a eso. Pero no tengo ahorita una obra, dirigida al público en general. Ok, bueno, pues yo creo que quedan todavía muchas dudas. Veremos la forma de compartir información, a lo mejor de esta charla con Mentalizarte, que nos puedan apoyar a lo mejor dando los links de estas aplicaciones o algún otro tipo de información. Nosotros le queremos agradecer a todos por conectarse, por tener interés en este tema, que parece ser que pues fue muy demandado ahorita. Pero Mauricio, no sé si quieres decir alguna otra situación para terminar esta charla. Que se acerquen a los servicios de salud. Creo que los papás, algo bueno es que los papás se han vuelto más observadores a raíz de la pandemia, porque antes parecían como que no le hacían mucho caso a lo que decían los maestros, y al tener al niño ahí frente a ti, bajo exigencia académica, muchos papás dijeron, no, pues la verdad es que sí veo que el niño no se concentra, que el niño es muy inquieto, que el niño no aprende, que no retiene información, y que era cierto lo que me decía la maestra antes de la pandemia. Entonces, creo que los papás son más observadores durante este periodo crítico, y entonces esas observaciones hay que traducirlas en acciones que les lleven a buscar ayuda especializada. Y como ya había comentado, si no te quedas conforme, usa tu derecho a pedir una segunda opinión. Yo soy un gran promotor de la segunda opinión. Muy bien, Mauricio. Pues muchas gracias a todos, repito, gracias por estar el día de hoy. Los esperamos para la próxima ponencia o la plática que se vaya a formar el siguiente mes, en el 10 de cada mes. Agradecemos la unión del Instituto Nacional de Psiquiatría y de Mentalizarte para darnos este espacio. Y bueno, pues cualquier duda o pregunta, pues ahí en redes sociales seguramente nos las harán llegar. Mauricio, muchas gracias, que tengas muy buen día. Gracias, Enrique, igualmente. Nos vemos, bye bye a todos.